Buenas, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a intentar abordar las perífrasis verbales. Yo les contaba que en esta próxima unidad lo que vamos a ver son, por un lado, las perífrasis verbales y por otro lado, las construcciones conjuntas o absolutas. ¿Por qué van así de la mano? Porque ambas están formadas por un verbo conjugado más una forma no flexionada. Las formas no flexionadas eran los verboides, los infinitivos, los participios y los gerundios. Antes de comenzar, quiero que recordemos esto de que los infinitivos, participios y gerundios podían funcionar tanto con su carga verbal como otra clase de palabra. Decíamos que el infinitivo podía funcionar como un sustantivo, como el fumar es perjudicial para la salud, ahí está como sustantivo. El participio podía funcionar también como un adjetivo y el gerundio podía funcionar también como un adverbio. Y me parece fundamental que recordemos esos conceptos porque van a tener que ver mucho con esta nueva parte. Bueno, como les decía, un verbo conjugado más una forma no flexionada puede tener dos tipos de estructuras. O bien es una perífrasis, que va a funcionar como un núcleo verbal. Miren ahí, dice Juan puede cantar la marsellesa. O bien puede ser una construcción conjunta o absoluta que tiene un montón de funciones que yo después, en la próxima clase, se las voy a enseñar. Y lo que vamos a ver específicamente, ¿cuál es la diferencia? Que la perífrasis, el verbo conjugado y la forma no flexionada van a funcionar como una unidad, como algo inseparable. Juntos los dos elementos dos elementos o más, van a tener un solo concepto. Juan puede cantar la marsellesa, puede cantar es una unidad. En cambio, en Juan quiere cantar la marsellesa, lo que vamos a ver es que en realidad ese quiere está exigiendo la presencia de cantar la marsellesa. ¿Qué quiere Juan? Cantar la marsellesa, lo quiere, eso va a ser un objeto directo. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero entonces, diferencia fundamental, en uno son una unidad y en la otra son dos cosas por separado. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales o cómo podemos darnos cuenta de si es una perífrasis o es una construcción conjunta? Bueno, primero y principal porque tienen comportamientos sintácticos diferentes. Recién decía que la perífrasis verbal, su comportamiento sintáctico es el de ser núcleo verbal. En cambio, las construcciones conjuntas y absolutas, vamos a ver que pueden aparecer como sujeto, como objeto directo, como un circunstancial, como un montón de otras formas. Pero yo lo que quiero resaltar es que ahora vamos a enfocarnos fuertemente en las perífrasis, para no ir mezclando las cuestiones. Entonces, comportamientos sintácticos diferentes en las perífrasis van a ser núcleos verbales. No hay otro comportamiento sintáctico. Si nosotros vemos que aparecen estas formas en otras maneras, bueno, van a ser construcciones que después vamos a ver. Segunda diferencia, y acá hablo de las perífrasis específicamente. Nosotros vemos que están formadas por un auxiliar, que es el verbo conjugado, en este caso había, y por el verbo sin conjugar, que es el elemento principal, que es en este caso, por ejemplo, llamado, que es un participio. Entonces, ¿cómo se forma una perífrasis verbal? Con un elemento principal y con un auxiliar. El elemento principal va a tener la carga semántica, es decir, el significado. Y el elemento auxiliar pierde su carga semántica y lo único que interesa de este auxiliar son sus categorías morfológicas. Es decir, me importa el tiempo, el modo, el número, la persona, y no me importa lo que significa. Yo les puse como un ejemplo esto de ir a visitar, por ejemplo. El concepto ir a se refiere a un lugar. Pero cuando yo digo, va a ir al va a ir a visitarte, va a ir a
no sé, va a estudiar el año que viene, ahí estoy dando un contenido de tiempo y no de lugar. Yo digo, va a estudiar el año que viene. Bueno, estoy indicando tiempo y no lugar. Es decir, pierde el auxiliar tanto su carga semántica, que puede empezar a significar otra cosa. La diferencia número 3, que nosotros tenemos que tratar de poder hacer consciente, es esto de preguntarnos si el auxiliar y el principal, es decir, si el verbo conjugado y el verbo sin conjugar, pertenecen a lo mismo o están por separado. Fíjense acá. En el A dice, Lucas había colgado el cuadro. Y en el B dice, Lucas vio colgado el cuadro. Fíjense, en el punto, en la oración A, había colgado es una sola cosa, indivisible. Yo no puedo concebirlas por separado. En cambio, fíjense que en el B, colgado está acompañando al cuadro, no a vio. En el A hay perífrasis, en el B no lo hay. Los verbos auxiliares. Ahora vamos a mirar específicamente a los verbos auxiliares. Acuérdense que los verbos auxiliares eran los que están conjugados. Una de las características que tienen es que carecen de estructura argumental. La estructura argumental eran las exigencias que el verbo le hacía a los argumentos. ¿Se acuerdan? Si es transitivo, su estructura argumental va a estar exigiendo la presencia de un objeto directo. Cuando es un verbo auxiliar, pierden esa capacidad. Entonces, no van a exigir argumentos porque solo aportan datos morfológicos, como decíamos hoy. Juli va a cocinar una tarta, ese ir a debería exigir un lugar, pero no está exigiendo lugar. Ahí nos está diciendo qué va a hacer en un futuro. Otra cuestión es que no pueden ser modificados, no va a haber modificadores para ellos. En el ejemplo A dice, ayer Juan debía salir hoy de viaje. Ahí está el asterisco porque es agramatical. Debía salir es una perífrasis. Entonces, si hay un modificador, va a modificar a debía salir todo junto, porque es un solo elemento. Acá el error está en que ayer debía y salir hoy se quiso poner por separado, agramatical. Ahora, fíjense en el ejemplo B, que no es perífrasis, como sí tiene la capacidad de cada elemento tener un modificador. Ayer Juan propuso salir hoy de viaje. Y eso está bien porque no es perífrasis. Otra de las características de los verbos auxiliares es que siempre tiene que estar presente la forma no flexiva. ¿Qué sería esto? Tiene que estar presente el verboide, el infinitivo, el participio o el gerundio. Y no se puede reemplazar por otra clase de palabra. Fíjense, Diego suele cantar, está bien. Yo no puedo decir Diego suele la canción. No puedo reemplazar cantar por la canción. En el caso de Diego suele cantar, el infinitivo está teniendo su carga de verbo. Y si yo lo quiero reemplazar por un sustantivo, no lo voy a poder hacer porque no está funcionando como un sustantivo. Vamos específicamente a las perífrasis de infinitivo. Características que tienen. Pueden contener que o a en el medio. Por ejemplo, tengo que leer. Va a buscar. Esa es una de las características. Otra que recién yo se los decía, no acepta la sustitución por un sintagma nominal, porque si no tendría el infinitivo su característica de sustantivo. Y acá lo importante es que tenga su característica de verbo. Otra cuestión. Aceptan antes y después pronombres enclíticos. ¿Qué eran los pronombres enclíticos? Por ejemplo, el le o el la o el lo. Excepto, presten atención, excepto si el verbo auxiliar es pronominal, no acepta antes un pronombre eclítico. Se puso a contarlas, está bien, pero no está bien dicho se las puso a contar. ¿Por qué pasa esto? Recuerden que el verbo conjugado no tiene carga semántica, es decir, que no tiene ningún tipo de significación.
Es decir, que semánticamente lo único que importa es, en este caso, contar, el infinitivo. Entonces, el pronombre personal, este las, que está en lugar de un objeto directo, va a estar relacionado con contar y no con puso. Por eso no se puede poner antes. Entonces, excepto si el verbo auxiliar es pronominal o excepto si el verbo auxiliar es imperativo, es decir, si está dando una orden. Vuelve a tocarla, está bien, y no la vuelve a tocar. ¿Por qué? Por lo mismo que recién. Pero la prueba fundamental y más importante para darse cuenta de si la perífrasis es perífrasis, en el caso de los infinitivos, es una pregunta. Cuando se pasa a la forma interrogativa, la pregunta sobre el verbo principal necesita que le agreguemos el hacer. Vieron que el ejemplo era Juan suele cantar la marsellesa. ¿Qué suele Juan? Esa pregunta no es posible, no me responde. Sí, si yo pregunto, ¿qué suele hacer Juan? Cantar la marsellesa. Entonces, esta es la pregunta para mí la más fácil y la más efectiva para darnos cuenta. Siempre primero se hace la del qué más el verbo. ¿Qué suele, por ejemplo? Si eso no funciona, si nos hace ruido, si nos parece que a eso no responde, le agregamos el hacer. ¿Qué suele hacer? Perífrasis de gerundio, entonces. Las que terminan en ando y endo. Característica o una prueba que se le puede hacer es la de agregar el i en el medio entre el auxiliar y el principal. Si te permite agregarle el i, es porque no es perífrasis. Fíjense, andaban pensando, es perífrasis. Si yo intento ponerle una i en el medio, me queda mal, queda gramatical. Andaban y pensando. No, imposible. Entonces, es perífrasis. Si yo no puedo permitir una i en el medio, es porque es perífrasis. Otra característica que por ahí no es muy fundamental, pero puede ser otra de las pruebas, es ver que pueda anteponer y posponer un pronombre, como veíamos en el caso anterior. Pero insisto en que las preguntas son los que más funcionan para mí o que clarifican mucho más como prueba. Si el gerundio tiene su rasgo de adverbio, va a responder a la pregunta cómo. Si responde a la pregunta cómo y está teniendo su rasgo de adverbio, no va a ser una perífrasis, va a ser un circunstancial de modo. Fíjense, si yo digo, ella corrió rengueando con dolor, yo digo, ¿cómo corrió? Rengueando con dolor. Me responde. Eso no es perífrasis. Rengueando con dolor va a ser un circunstancial de modo. En cambio, si el gerundio va a tener los rasgos de verbos, va a responder a esta pregunta. ¿Qué? Más el verbo conjugado, más haciendo. Fíjense, ella seguía corriendo. ¿Qué seguía haciendo? Corriendo. Tiene su rasgo de acción. Por lo tanto, esa sí es perífrasis, porque está conservando el rasgo de verbo y no tanto el rasgo de adverbio. Última forma de las perífrasis, perífrasis de participio. Otra vez resalté esto de que tiene un valor de verbo y no de adjetivo, como ya habíamos dicho. Como tiene un valor de verbo y no de adjetivo, no va a permitir coordinarse con más adjetivos. Por ejemplo, lleva escrito una carilla y buena. No puede ese participio estar junto con el adjetivo buena. Y otra vez con las preguntas. Este no responde a la pregunta cómo, porque si responde va a ser un adjetivo, sino que responde a qué más el verbo conjugado más hecho. Por ejemplo, ella lleva escrito un capítulo. ¿Cómo lleva? Escrito no responde. ¿Qué lleva hecho? Lleva escrito un capítulo. Está teniendo su rasgo de verbo y en ese caso sí es perífrasis. Bueno, para agregar, estamos en el capítulo número 13